Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados gerentes, tanto del sector público como privado, estimados estudiantes de pregrado, posgrado y nivel doctoral, estimados empresarios independientes, estimados rectores. Les habla el doctor Pastor Daniel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titulado, jubilado de la Universidad de Guayana. Quiero presentar para ustedes el video 450 relacionado con el pensamiento estratégico y la planificación prospectiva. Porque es importante que los gerentes, que las organizaciones manejen muy bien el pensamiento estratégico de la misma. Ninguna organización puede tener éxito si no aprende a interpretar, a analizar la conducta, por decir ese término, el comportamiento de la organización. Ninguna organización puede lograr cambios si no piensa o analiza el futuro de dicha organización. Por eso es que el pensamiento estratégico nace en alta gerencia. Son los gerentes los llamados a interpretar, a analizar la organización en función de ese pensamiento estratégico que debe estar en la mente de cada uno de ellos. El pensamiento estratégico, lógicamente, tiene una base fundamental como es la planificación estratégica en primer lugar. La planificación estratégica es la herramienta, es el instrumento básico de cualquier organización, porque es allí donde están los programas, es allí donde están los proyectos, es allí donde están las metas, los lineamientos, las directrices, la política de dicha organización. Ahí es donde se marca el rumbo hacia dónde va la organización. Por eso es que es importante que las organizaciones cuenten con la planificación o el plan estratégico de dicha organización. Porque eso permite que los gerentes, una vez que digieren, conocen perfectamente el plan, lo convierten, lo traducen en su mente en un pensamiento estratégico. Es decir, cuál es el comportamiento que debe tomar la organización hacia el futuro. Porque las organizaciones no es pensar de lo que está resolviendo en ese momento. Las organizaciones tienen que siempre estar pensando en el futuro. ¿Cómo son esos escenarios adaptativos que tienen que tomar en cuenta para que puedan prevalecer en el tiempo y en el espacio en tiempo real? Por eso es que el pensamiento estratégico es vivo en la mente de los gerentes, porque son ellos los responsables, son ellos los que tienen que analizar esa gran visión que puede estar en la organización. Porque la organización es futuro, es ver el comportamiento futuro de la organización. Por eso es que es importante, como siempre lo he comunicado, que los gerentes conozcan perfectamente, en primer lugar, la filosofía de gestión de la organización, porque ahí están las estrategias, ahí está la visión hacia dónde va la organización, ahí está la misión, cuáles son los compromisos, en este caso, que tiene la organización, porque la misión es simplemente la razón de ser de la organización, pero la visión es el futuro de la organización. Estos términos, por decirlo así, están concatenados, están casados, están bien sustentados uno del otro, porque uno depende del otro. Por eso es que es importante que los gerentes, en primer lugar, o la alta gerencia, manejen muy bien la filosofía de gestión de la organización, conozcan esas políticas, conozcan esas directrices, esos lineamientos, conozcan muy bien perfectamente cuáles son las estrategias acordes que hay que desarrollar y ejecutar tanto en el mediano como en el largo plazo.
y necesariamente o a veces indispensable que las estrategias que se diseñan sirven de referencia, pero eso no quiere decir que hay que cambiar el aspecto estratégico de la organización. Las organizaciones cambian todos los días, inclusive su planificación. Por eso es que conocemos muy bien, perfectamente muy bien, que la planificación es flexible, es dinámica, es adaptativa, se adapta a los cambios. Por eso es que ayuda a fortalecer, a entender, porque la organización pueda estar siempre, sea dinámica en dar respuesta y adaptarse a esos cambios, porque quien le da el soporte básico fundamental es ese pensamiento estratégico que está en los gerentes. Los gerentes saben cómo deben de actuar en un momento determinado. Por eso es que el pensamiento estratégico permite que los gerentes puedan pensar en una nueva tecnología, por ejemplo, en la parte de innovación, porque constantemente la competencia permite que las organizaciones para sobrevivir tienen que innovar, tienen que cambiar, tienen que mejorar la calidad de los productos, tienen que ser unas organizaciones más consolidadas hacia la sociedad, hacia determinados clientes que van a permitir que la organización pueda marchar como debe ser, en un tiempo determinado, de acuerdo a la planificación estratégica que ha diseñado para que la organización funcione bajo ciertos parámetros reales, bajo ciertos parámetros bajo ciertos parámetros que le va a dar fortaleza a lo que quiere la organización. Por eso es que el pensamiento estratégico, los gerentes ven el futuro, piensan, es aquí donde la planificación prospectiva juega un papel importante. Porque la planificación prospectiva, cuando el gerente piensa, cuando el gerente entiende, cuando el gerente sabe cuál es el rumbo que debe tomar la organización, viene a jugar un papel importante en la planificación prospectiva. Porque la planificación prospectiva te permite diseñar aquellos escenarios factibles, tanto a largo plazo, que van a permitir que la organización tenga éxito. La planificación prospectiva permite que las organizaciones tengan un personal altamente capacitado, altamente dispuesto a enfrentar los retos y a entender lo que quiere la organización, que sean un recurso humano que sea inteligente, un recurso humano que pueda ser creativo en todo momento, que no sea un ser humano mecánico, sino que pueda también participar en el aspecto tecnológico de la organización. Por eso es que la planificación prospectiva permite que los gerentes, de acuerdo al pensamiento estratégico, puedan soñar cómo sería la organización dentro de 40 o 50 años. Esa es la planificación prospectiva, porque permite trabajar en función de escenarios, cuáles son los escenarios tecnológicos, cuáles son los escenarios en cuanto a infraestructura, escenarios en cuanto a la competencia, escenarios en cuanto a los clientes, escenarios en cuanto a la tecnología misma que tiene que estar cambiando constantemente. ¿Sí? La planificación estratégica permite que ese pensamiento estratégico que está en los gerentes, ellos puedan soñar, puedan interpretar cómo va a ser la organización dentro de 40, 50 años. Las organizaciones no ven hacia atrás, las organizaciones no ven el futuro, las organizaciones siempre están marchando hacia el futuro para adaptarse a aquellos cambios. Las organizaciones no pueden estancarse en ningún momento porque deja de ser competitiva, deja de ser prácticamente dinámica. Las organizaciones, repito, en cuanto al logro de los objetivos de meta, le da este soporte básico como es la planificación estratégica conjuntamente con la planificación prospectiva. Por eso es que siempre he explicado la planificación prospectiva, que es el futuro de las organizaciones, son aquellos escenarios que se van a presentar, desde arriba, es como, la planificación prospectiva es como el satélite, alumbra hacia la situación actual
que es lo que viene aplicando las organizaciones, como es la planificación estratégica. Entonces, hay un casamiento entre la planificación estratégica y la planificación prospectiva, porque la planificación estratégica busca el futuro, prácticamente busca el satélite como el futurista, como es la planificación prospectiva. De manera que para que los gerentes también puedan lograr perfectamente un pensamiento estratégico, tienen que tener una visión holística, tienen que ver la organización como un todo, tienen que aprender a estudiar el entorno, que es que el entorno no se puede pensar estratégicamente si los gerentes no tienen desarrollada una visión holística de las cosas. Las organizaciones permiten, cuando el gerente desarrolla ese pensamiento estratégico, porque ha logrado una visión holística de la organización, ha logrado entender y comprender cómo funciona el entorno, qué requiere el entorno, y eso es muy importante. Parte de esa planificación, parte de esa intuición que tiene que tener también el gerente para que ese pensamiento estratégico lo pueda desarrollar más, tiene que ser gerente muy intuitivo, de entender, de interpretar, de analizar, y tiene que ser gerente que tiene que analizar muy bien el funcionamiento de las organizaciones para que ellos puedan desarrollar más ese pensamiento estratégico y que las organizaciones no caigan en un momento en desviaciones, que estén preparados para darle respuesta a todos aquellos, o disipar todos aquellos nuevos críticos que se presentan en el futuro, que se presentan constantemente. Por eso es que el pensamiento estratégico es básico dentro de las organizaciones. Los gerentes tienen que manejar muy bien el pensamiento estratégico, inclusive no solamente los gerentes tienen que ser la persona como líderes de una organización, como responsable de un equipo, de dar a conocer o de transmitir cómo se desarrolla, cómo se interpreta el pensamiento estratégico de la organización. Si vamos más a lo micro, todo ser humano tiene un pensamiento estratégico. Todos actuamos con un pensamiento estratégico. Nuestra mente visualiza todos los comportamientos que están alrededor de nosotros. Nosotros aprendemos a desarrollar un pensamiento estratégico para dar respuesta de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan todos los días en la vida. Así sucede en las organizaciones. Los gerentes dan respuesta de acuerdo al pensamiento estratégico que ellos han aprendido a interpretar y analizar. De manera que el pensamiento estratégico tiene que también, en este caso, tener una alta inteligencia emocional. Tienen que ser gerentes que mantengan control en sus emociones, que entiendan las emociones, los problemas críticos que se presenten, que estén preparados para dar respuesta a aquellos problemas, toda aquella incertidumbre, y que sean gerentes que para que ese pensamiento estratégico se pueda desarrollar, hay un aspecto fundamental que ellos tienen que manejar también, que es, repito, la inteligencia emocional. Tienen que ser gerentes muy equilibrados, gerentes que no se dejen atrapar por las circunstancias que se les presentan negativas dentro y fuera de la organización. Están preparados siempre para dar respuesta. Por eso es que el pensamiento estratégico permite a los gerentes o a la alta gerencia, permite a las personas que toman decisiones a dar respuesta. ¿Cómo dar respuesta? ¿Cómo interpretar las circunstancias que se puedan presentar dentro y fuera de la organización? Porque las organizaciones, todos sabemos, funcionan como un sistema abierto donde compiten con otras organizaciones, se presentan problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, etcétera, etcétera. Entonces el pensamiento estratégico siempre está ahí, girando en unos 360 grados para entender y comprender lo que quiere, lo que se quiere lograr dentro de la organización, y lo que quiere la organización dar respuesta a un entorno que requiere un determinado servicio en un momento determinado. Repito entonces, el pensamiento estratégico es clave.
en cualquier organización. Todo ser humano tiene que desarrollar un pensamiento estratégico. Como siempre lo he explicado, no necesariamente si lo llevo a la parte micro hay que ser gerente para manejar un pensamiento estratégico. Cuando las personas desarrollan una alta capacidad, cuando la persona desarrolla una alta inteligencia, cuando la persona desarrolla la parte cognitiva, eso permite que tenga una visión más amplia, eso permite que siempre vean las cosas con una visión holística, no con una visión micro, que siempre estén viendo, estudiando cualquier circunstancia, inclusive hasta el ser humano, viéndolo desde un punto de vista holístico. Los subalternos hay que analizarlo desde un punto de vista holístico, no con un determinado problema sectorizado, sino cuando, repito, el gerente o las personas que actúan dentro de una organización tienen responsabilidad, desarrollan esa visión holística, desarrollan la inteligencia emocional, desarrollan una alta intuición, saben interpretar, saben analizar, porque eso le fortalece más el desarrollo del pensamiento estratégico, se le va a facilitar a la toma de decisiones, se le va a facilitar a interpretar todos aquellos aspectos que hay que darle respuesta, tanto interno como externo, de la organización. En sí, el pensamiento estratégico es importante en el ser humano porque siempre está viendo el futuro de la organización. Siempre está pensando, por eso es aquí, repito, de la planificación prospectiva, juega un papel importante porque el gerente, en este caso, con su pensamiento estratégico, se imagina cómo va a ser el comportamiento de la organización dentro de 30, 40 años. Cómo sería su tecnología, repito, cómo sería su competencia, cómo serían sus clientes, cómo sería el talento humano, que es parte del desarrollo de un pensamiento estratégico. Es aquí donde la planificación prospectiva juega un papel importante, porque, repito, la planificación prospectiva actúa como el satélite, donde cuando el gerente piensa ver la organización dentro de 20, 30 años, que es parte de la planificación prospectiva, es aquí donde la planificación prospectiva juega un papel importante con la planificación estratégica. Hay un casamiento entre planificación estratégica y planificación prospectiva. Cuando el gerente entiende y comprende esto, va a facilitar que la organización marche siempre como debe ser. De manera que el pensamiento estratégico en el gerente o en los que toman decisiones, como el ser humano, tiene que ser un pensamiento de acuerdo al plan de la organización, de acuerdo a la filosofía de la organización, de acuerdo a la visión de la organización, de acuerdo a esa misión y de acuerdo a ese alineamiento y esas políticas que requiere la organización para que todos los gerentes se puedan involucrar. El pensamiento estratégico, entonces, de un punto de vista, funciona como un sistema, porque hay una correlación de ese pensamiento estratégico entre la alta gerencia, la gerencia media y la gerencia operativa. De manera, estimados gerentes, estimados rectores, estimados presidentes de organizaciones, no olviden que usted tiene que darse cuenta y pensar un poco que su pensamiento estratégico va a dar el éxito en las organizaciones tanto de corto, mediano y largo plazo, porque le permite pensar de cómo debe actuar como presidente de una organización, cuáles son las cosas que hay que mejorar, a quiénes, cuáles serían esos programas y proyectos que necesita el entorno, porque para desarrollar también un pensamiento estratégico, los gerentes y el presidente de una organización tienen que conocer muy bien el análisis situacional, tanto interno como externo, de la organización. Ese es otro fundamento principal para la toma de decisiones, tanto en el corto, mediano y largo plazo. De manera de conclusión, el pensamiento estratégico es fundamental y básico para que los gerentes puedan actuar como debe ser bajo ciertos parámetros positivos en cuanto al conocimiento de la misma,
y tener seguridad que todas aquellas estrategias que están aplicando en un momento determinado va a traer el éxito de la organización y va a permitir que las metas, los objetivos se puedan lograr tanto en el corto, mediano y largo plazo. Espero que estos tips de la importancia del pensamiento estratégico tiene que estar en la mente del gerente, tiene que estar en la mente de los subalternos, tiene que estar en la mente de todo el personal que esté involucrado en el proceso productivo de una organización. En sí, no olvidemos que el pensamiento estratégico es básico para la toma de decisiones también, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Porque el pensamiento estratégico se toma en cuenta en función de una realidad, en función de un conocimiento de la organización, en función de una planificación estratégica. Espero que estos tips sirvan de reflexión, una vez más, estos tips académicos de la importancia del pensamiento estratégico que debe manejar todo gerente, todo individuo que tiene responsabilidad dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Muy buenas tardes.